Maldiciones sin quebrantar. Capítulo 5. Las violaciones de los derechos territoriales. Por lo general, actuamos sin pensar ni orar. Y con frecuencia lo que conseguimos es meternos en problemas. Podemos andar por terrenos donde no tenemos el derecho legal de estar. Y esta conducta descuidada traerá algunas veces maldiciones sobre nuestra vida. En este capítulo consideraremos estas clases de maldiciones y cómo enfrentarlas. La dirección divina es indispensable. La Biblia nos previene en contra de estar en contacto con el territorio de Satanás. La palabra de Dios también nos amonesta en contra de marchar a la batalla contra Satanás sin haber recibido de parte del Señor órdenes específicas de hacerlo. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. Y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y decidieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Números capítulo 14, verso 39 al 45. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan capítulo 5, verso 19. Jesús hizo solo lo que el Padre le mandó, y lo mismo debemos hacer nosotros. Por lo tanto, no tenemos la autoridad de ir a una batalla que nuestro Señor no nos ordene pelear. No podemos andar libres de peligros en el territorio de Satanás a menos que el Señor nos lo haya mandado hacer. En el pasaje de Números vemos que los hijos de Israel trataron de ir a una batalla que el Señor no les había ordenado pelear. Obraron presuntuosamente yendo a la batalla y el resultado logrado fue la derrota. No podemos ser arrogantes en nuestro andar con el Señor. Tenemos que recordar siempre que Jesús es nuestro líder. Por lo tanto, no podemos hacer nada si Él antes no lo ha mandado hacer. Quisiéramos darle
algunos ejemplos de cristianos que atrajeron maldiciones sobre ellos mismos por violar este importante principio. Cuando se viola el territorio de Satanás. La Biblia es muy clara cuando nos ordena no tocar nada inmundo. Cualquier zona que Satanás pueda reclamar legalmente como suya, así como cualquier cosa que tenga que ver con espíritus malignos, es inmundo. Por eso debemos tener mucho cuidado en cuanto a dónde vamos y en qué participamos. ¿Ha visitado usted algún lugar que tenga que ver con el ocultismo? ¿Ha visitado algún templo o santuario dedicado a una divinidad demoníaca sin preguntarle antes al Señor si es su voluntad que lo haga? Caí, yo, Rebeca, en esta trampa caí hace ya varios años. Siempre me han fascinado los diversos materiales tales como el alabastro mencionado en el Nuevo Testamento. Nunca antes había tenido la oportunidad de ver algunas de estas cosas. Pero ocurrió que cuando estudiaba medicina en la década de los años 70, vino de Egipto a los Estados Unidos la exhibición del rey Tutankamón. Muchos objetos antiguos y hermosos que se extrajeron de la tumba del rey Tutankamón de Egipto estaban en exhibición. Sin detenerme a consultar al Señor, decidí ir a verlos porque estaba ansiosa por observar el alabastro y otros hermosos materiales de los tiempos bíblicos. No tenía ninguna idea de las consecuencias desastrosas y de extraordinario el alcance que me sobrevendría como resultado de ese viaje. Toda la exposición fue de verdad hermosa y fascinante, y disfruté mucho de ella. Ese mismo año mi problema de salud crónico se agravó, y durante los siguientes 13 años batallé con graves enfermedades una tras otra. Tan pronto como el Señor me curaba de un grave padecimiento, comenzaba otro, y no importaba cuánto orara y ayunara, o quién orara por mí, mi salud no mejoraba. Era una persona enferma y debilitada cuando Daniel y yo nos casamos. Cerca de 6 meses después de habernos casado, estábamos acostados en la cama una noche intercambiando puntos de vista acerca de la palabra de Dios, como es ya nuestra costumbre. Y en eso le pregunté a Daniel si él había visto alguna vez el alabastro. Me contestó que no. Entonces le dije cómo lo había visto en la exhibición del rey Tutankamón. Y le pregunté si había visitado la exhibición. De nuevo me respondió que no lo había hecho. Aunque en ese tiempo no era cristiano, no fue a ver la exposición por el conocimiento que ya tenía de la historia de Egipto. Daniel me informó que para proteger de los ladrones las tumbas de los faraones, se habían hecho poderosos conjuros sobre las tumbas. De modo que cualquier persona que abriera una tumba, que penetrara en ella o que siquiera viera los objetos que habían en ella, quedaba enseguida bajo una poderosa maldición de muerte y destrucción sobre su vida, colocada por los espíritus malignos puestos para guardar las tumbas. Durante muchos años esto bastó para mantener alejados a los ladrones. Pero a medida que pasaron los años
y nuevos reinos surgieron, la gente se olvidó del poder de los hechiceros egipcios. Sin embargo, los demonios no lo olvidaron. Tales conjuros se habían colocado sobre la tumba del rey Tutankamón cuando se construyó y todavía están en vigor. Usted recordará que las personas que estuvieron en la excavación de su tumba murieron todas antes de haber transcurrido 2 años de terminada la excavación. Por haber ido a ver los objetos de la tumba del rey Tutankamón, fue colocada sobre mi vida una poderosa maldición de destrucción, porque pertenecía al Señor. Él no permitió que los demonios me mataran, pero sí me causaron sufrimientos durante muchos años. Tan pronto como me di cuenta de lo que había hecho, me senté en la cama y enseguida le pedí perdón al Señor por haber ido a ver esa exhibición sin preguntarle si era voluntad de Él que lo hiciera. Luego ejercí autoridad sobre la maldición y ordené que fuera quebrantada en el nombre de Jesucristo. Y para terminar, ordené a todos los espíritus malos que tenían que ver con la maldición que de inmediato y para siempre se apartaran de mí en el nombre de Jesucristo. ¿Qué cambio tan grande se produjo? Mi salud comenzó a mejorar desde ese momento y no he tenido ninguna enfermedad de importancia desde entonces. En realidad, rara vez me enfermo y casi nunca pesco un resfriado. Ahora me siento más fuerte y más saludable, como nunca me había sentido en toda mi vida. Alabado sea el Señor. ¿Visitó usted la exposición del rey Tutankamón cuando ésta recorrió los Estados Unidos? Si lo hizo, entonces ponga manos a la obra y libérese de las maldiciones de destrucción y muerte puestas sobre su vida. Hace poco tiempo recibimos llamadas telefónicas de 2 pastores y sus esposas. Estas parejas no se conocen entre sí y viven en diferentes partes del país. Durante años, ambos matrimonios y sus hijos han experimentado todo tipo de desastres y problemas que son, sin duda alguna, demoníacos y el resultado de maldiciones. Al averiguar sus historias, tratando de encontrar el origen de sus problemas, nos produjo consternación saber que todos ellos habían visitado un campamento espiritista del medio oeste norteamericano cuando eran estudiosos en el seminario. Este queda a unos pocos kilómetros de distancia de este campamento. Conozco bien el lugar y he ministrado a muchas personas que se han relacionado con este campamento espiritista. Es un antiguo y poderoso lugar utilizado para el reclutamiento y el adiestramiento en ocultismo y satanismo. Este campamento fue fundado en la primera década del 1800. Ya han transcurrido varios años desde que visité el lugar por última vez, pero dudo que haya cambiado mucho. El campamento es literalmente un pueblo enclavado en otro pueblo, y su nombre está escrito en un arco situado en la parte superior de unas puertas de hierro, muy adornadas, a cuyos lados hay columnas de piedra que guardan la entrada. Una vez que se entra, uno encuentra calles con casas muy bien cuidadas y conservadas, algunas de las cuales son antiguas y muy hermosas. En el frente de cada casa hay una placa que informa acerca de las prácticas ocultistas de las personas que viven en ellas. Prácticas tales como lectura de la bola de cristal, lectura de la palma de la mano, espiritismo, nigromancia,
adivinación y sesiones espiritistas. Hay también un museo dedicado a la hechicería y al espiritismo, una iglesia espiritista y un antiguo y bien conservado cementerio. Entre las cosas interesantes en cuanto a este cementerio están los muebles de color blanco hechos de hierro forjado que se encuentran en muchas de las tumbas. Las mesas redondas de estilo provenzal francés tienen dos sillas, una a cada lado de la mesa. ¿Qué les hacen juego? Las sillas carecen de asientos porque las personas que vienen al cementerio levitan a un lado de la mesa mientras que el espíritu de la persona que está en la tumba presuntamente sale de ella para levitar sobre la otra silla, mientras que estos se comunican. Este lugar es territorio de Satanás. Todo él le pertenece legalmente. Todas las personas que viven dentro de sus paredes están inmersas de todo en el ocultismo. El campamento es como un imán que atrae a los curiosos y a los ignorantes. Los espíritus malignos que reinan en este campamento tienen un poder increíble y defienden celosamente este lugar. Cualquier persona que penetre en este territorio que no esté relacionada con el ocultismo, ni le profese fidelidad a sus demonios, se coloca bajo su ataque directo y recibe una maldición de destrucción sobre su vida. Esto, por supuesto, es particularmente cierto cuando se trata de una persona cristiana. Los demonios odian a los cristianos y consideran que es una ofensa directa el que un cristiano viole su territorio, ya que es de ellos este territorio. Los demonios tienen el derecho legal de poner maldiciones de destrucción sobre la vida de cualquier persona que se aventure en sus dominios. Para alarma nuestra, nos enteramos por estas dos parejas que los estudiantes del seminario vecino acostumbraban visitar con frecuencia al campamento espiritista con el solo propósito de divertirse y por pura curiosidad. Y para mayor asombro de nuestra parte, nos enteramos de que años atrás los estudiantes de un curso de religiones mundiales eran llevados de excursión para ver el campamento y para entrevistarse con algunas de las personas que allí vivían. Una persona me dijo que su clase asistió a una conferencia sobre sesiones espiritistas y cómo se realizaban, dictada por una de las personas que vivían en el campamento. Toda persona que haya participado en una de estas excursiones o que haya visitado este campamento por simple curiosidad o con el fin de divertirse, ha recibido una maldición de destrucción sobre su vida y también sobre su familia y sus descendientes. ¿Son reales estas maldiciones en la vida de las personas? Terriblemente reales, porque Satanás y sus demonios tienen el derecho legal de atacar a estas personas una y otra vez en el Antiguo Testamento. Dios nos ordena a los hijos de Israel a no tener nada que ver con las prácticas secretas de los cananeos. Debían de destruir de inmediato todo lo que tuviera algo que ver con la adoración a los demonios. Aún a las personas. En ningún lugar la palabra de Dios favorece la curiosidad por estas cosas. Estuve, yo, Rebeca, en este campamento espiritista solo una vez en mi vida. Y eso fue porque el Señor me ordenó con claridad que fuera para que supiera con lo que me estaba enfrentando.
Fui allí después de orar mucho y al regresar me esmeré en ordenar que fueran quebrantadas todas las maldiciones puestas sobre mí mientras estuve en ese lugar. ¿Ha visitado usted algún campamento espiritista, alguna aldea o pueblo que se considere a sí mismo como de la nueva era o de las ciencias ocultas o un festival psíquico o alguna otra actividad ocultista o lugar sin que el Señor se lo haya ordenado? Si es así, entonces ha recibido maldiciones de destrucción sobre su vida y la de su familia, y necesita arrepentirse por haber actuado de manera irresponsable con las cosas de Satanás. En tal caso, debe ejercer autoridad sobre todas estas maldiciones y ordenarles que sean rotas en el nombre de Jesucristo. Ordene a todos los demonios que tienen que ver con estas maldiciones que desaparezcan para siempre de su vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que andar con sumo cuidado y humildad ante nuestro Señor. Debemos tener cuidado de ni siquiera visitar algo que sea profano e inmundo. Debemos tener cuidado de no volvernos arrogantes y de no enfrentarnos a una batalla que el Señor no nos haya ordenado pelear específicamente. Combate no autorizado contra el enemigo. No podemos pelear ninguna batalla que nuestro líder no nos haya ordenado pelear. Hemos conocido a creyentes que nos han dicho que pueden ir a cualquier lugar y hacer lo que les plazca sin ningún riesgo, porque están protegidos por la sangre de Jesucristo. No estamos de acuerdo con esto. Como cristianos podemos ir sin ningún peligro a cualquier parte o hacer cualquier cosa que el Señor nos haya autorizado a hacer. Pero no podemos ir a donde sea y hacer lo que a nosotros nos parezca sin enfrentar ningún peligro, a menos que nuestro Señor nos haya ordenado claramente que lo hagamos. No podemos aventurarnos en el territorio de Satanás o enfrentarnos en una batalla contra el enemigo y esperar al mismo tiempo estar protegidos de todo daño. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. El ejemplo que sigue a continuación es un asunto que a nosotros nos inquieta mucho. Algo que se ha vuelto ahora muy popular entre los cristianos es hacer viajes de turismo con otros creyentes. Y hay muchos cristianos que se ganan la vida dirigiendo estas excursiones. No hay, en realidad, nada de malo en hacer un viaje con un grupo de creyentes. Y estamos seguros de que son muchas las personas que resultan muy bendecidas por estos periodos de recreación y compañerismo. Con todo, nos preocupan algunas de las cosas que se hacen durante estas salidas. Las visitas a la cúpula de la roca en Jerusalén es un ejemplo claro que ya hemos mencionado. Otro es ciertas actividades que se realizan en los viajes a países asiáticos. Hemos tenido la oportunidad de hablar con varias de estas personas que dirigen tales excursiones, las que se anuncian por lo general como viajes de evangelización. A los que participan se les anima a hablar del Evangelio en la calle, en los diversos países que visitan. No obstante, muchos de estos viajes son también con el propósito expreso
de destruir a los principados y autoridades espirituales que gobiernan a determinados lugares. Al preguntar a algunos de estos que dirigen los grupos cómo es que logran destruir a los poderes espirituales, una de las respuestas más comunes es: llevamos a las personas a los diversos templos budistas o hindúes y les pedimos que oren contra los dioses de esos templos y por la destrucción de los mismos. ¡Ay! ¡Qué ignorantes parecen ser algunos cristianos! ¿Acaso pueden los cristianos ir a un templo pagano y destruir los dioses de ese templo mediante la oración? No. ¿Por qué no? Porque mientras ese templo estén sus dioses, tienen el derecho legal de gobernar allí. Ya hemos visto numerosos pasajes bíblicos en los que Dios da a los hijos de Israel órdenes precisas en cuanto a cómo tratar a los dioses paganos y a sus templos. A ellos siempre se les ordenó destruir al templo y a sus ídolos. Veamos rápidamente el caso de Gedeón. Recordará que Gedeón fue el hombre usado por Dios para derrotar un ejército que era varias veces mayor que su pequeño grupo armado de 300 hombres. Pero para lograrlo, Gedeón tuvo primero que estar moralmente bien con Dios. Una de las primeras cosas que Dios le ordenó a Gedeón fue que limpiara su propia casa. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Aserá que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Aserá que habrás cortado. Jueces, capítulo 6, verso 25 al 26. La destrucción del altar y de la imagen de Baal anulaba el poder de esa divinidad maligna de la vida de Gedeón y del lugar donde él actuaba. Después que Gedeón hizo esto, tuvo el poder para derrotar a los enemigos de Israel. Volvamos ahora de nuevo al asunto de entrar a los templos de las deidades malignas y de orar contra esas divinidades. Tales oraciones no tendrán ningún efecto porque adoramos a un Dios que es perfectamente justo. No solo con nosotros, sino también con el reino de Satanás. Esto significa que, a menos que el templo, los altares y los ídolos sean destruidos, las divinidades malignas seguirán teniendo el derecho legal de gobernar y reinar allí. Les preguntamos a estos líderes turísticos si ellos regresaban de nuevo a los mismos templos en viajes posteriores. Y su respuesta fue que a veces lo hacían. Sin embargo, si las oraciones de la excursión anterior hubieran destruido de verdad el poder de las divinidades de un templo específico, al regresar habrían encontrado que ese templo estaría destruido. Pero el templo sigue allí. Supongo que eso es bueno para el negocio turístico, pero no para los cristianos ignorantes que son introducidos a estos templos a orar. Penetraron a un territorio que legalmente le pertenece a Satanás
y participaron en una batalla contra el enemigo que no fue autorizada por el Señor. El resultado es que estos creyentes salen con maldiciones de destrucción sobre ellos mismos y sobre sus descendientes. ¿Cuánta destrucción ha traído sobre estos cristianos tales actividades? Dios no les ordenó que se lanzaran a esta batalla. Esto es algo que podemos decir sin la menor sombra de duda. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia es clara al respecto. Uno no puede destruir o quebrantar el poder de un demonio si no le quita antes el derecho legal de ejercer ese poder. Uno tiene primero que destruir su templo, el altar y los ídolos. Los cristianos en plan turístico no pueden romper el poder de tales deidades demoníacas a menos que destruyan antes físicamente sus templos y todo lo que hay dentro de ellos. Los cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no meternos en una batalla que nuestro capitán no nos ha ordenado pelear. Con muchísima frecuencia los cristianos pensamos solo en el interés y la emoción que hay en las atracciones turísticas y no en lo que vamos a ver. Desafortunadamente, la mayoría de los sitios de recreo han sido ahora tomados por grupos de la nueva era. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de mucho discernimiento en cuanto a las actividades en que participemos. Si usted ha violado los derechos legales del enemigo, aún inconscientemente, lanzándose a una batalla no autorizada, tiene que arrepentirse y quebrantar cualquier maldición que quizás le sobrevino como consecuencia. Viviendo en una tierra maldecida. La tierra y los inmuebles pueden de diversas maneras ser maldecidos. La primera manera es cuando alguien al servicio de Satanás pone una maldición específica sobre la tierra. Muchas partes de los Estados Unidos han sido maldecidas por los indios norteamericanos. Un ejemplo de esto es el territorio del desfiladero del río Columbia, en la frontera que divide a los estados de Oregón y Washington. A ambos lados del río Columbia están salpicados de una serie de caseríos con muchas iglesias pequeñas y frustradas. En este territorio jamás ha habido un avivamiento espiritual o un gran movimiento del Espíritu Santo. Ese territorio es también una de las regiones de mayor actividad ocultista en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque hace muchos años los indios norteamericanos pusieron una maldición sobre esta tierra con el propósito de que el hombre blanco jamás prosperará aquí. Los blancos han progresado económicamente un poco en esta región, pero el desarrollo espiritual ha sido nulo. Es también una región que tiene un índice de suicidios y homicidios extremadamente alto, como también lo es el índice de divorcios y de casos de incesto. Los indios adquirieron el derecho legal de maldecir de esa manera la tierra, por las terribles injusticias cometidas contra ellos por los primeros colonos blancos, presuntamente cristianos practicantes, que llegaron a ese lugar. Hemos estado en contacto con varios pastores y sus esposas que se han mudado a casas pastorales y que han estado bajo terribles ataques demoníacos. Ellos descubrieron que las iglesias estaban también acosadas por problemas. En cada uno de los casos, después de hacerse una investigación de los terrenos donde la iglesia y la casa pastoral fueron construidas,
se descubrió que fueron antes lugares donde los indios norteamericanos enterraban a sus muertos. Estos cementerios son considerados sagrados y el lugar de morada de los espíritus y sus dioses. No creemos que una iglesia cristiana que se haya construido en un lugar tan inmundo pueda prosperar. Todavía no hemos encontrado una sola que haya prosperado. Otra razón por la que inmuebles habitados por cristianos tienen una maldición es porque el terreno donde están asentados se ha dedicado al servicio de Satanás o de los espíritus malignos. Cualquier cristiano que venga a vivir en un terreno así será atacado por los espíritus malignos residentes y maldecido por esos demonios. Por último, hay ciertos inmuebles que tienen sobre sí una maldición debido a los pecados de los anteriores propietarios y ocupantes. Los espíritus malignos se posesionan de estos inmuebles por el pecado de sus dueños o de las personas que viven en ellos. Esto significa que la siguiente que viva en ellos será molestada por estos demonios. Es decir, a través de sus maldiciones, si el inmueble no es purificado. Hace poco conversábamos con un amigo nuestro que vive en una tierra que ha pertenecido a su familia por más de 4 generaciones y que acababa de hacer una investigación en cuanto a la historia de la casa y de la tierra. Han sido construidas 2 casas en esta parcela de tierra. 2 parejas vivieron en la primera casa antes que fuera destruida por un incendio. Después fue construida otra en el mismo lugar. 2 otras parejas han vivido en la segunda casa y después vino a vivir en ella nuestro amigo. Todas las parejas que vivieron tanto en la primera como en la segunda casa se divorciaron y la esposa de nuestro amigo lo ha abandonado y está iniciando los trámites de divorcio. Él cree, y con mucha razón, en nuestra opinión, que hay una maldición sobre esta tierra. Así, cualquier pareja que venga a vivir aquí recibirá la maldición y su matrimonio terminará en divorcio. Hace falta mucha más oración e investigación para poder descubrir el origen de la maldición a fin que la tierra pueda ser purificada. Cuando se habita en una vivienda que ha sido maldecida. Le daremos algunos ejemplos de lo que puede suceder si un cristiano vive en una vivienda que ha sido maldecida. Hace varios años se comunicó con nosotros una mujer desde Ohio. Tanto ella como su esposo eran creyentes, muy dedicados al Señor ambos, y acababan de adquirir otra casa cerca de 6 meses antes que se comunicara con nosotros. Antes de mudarse a esta casa, ella y su esposo habían disfrutado de un matrimonio satisfactorio y criaban con toda felicidad a su numerosa prole. Pero en esos 6 meses transcurridos desde que se mudaron, todo les salía mal. Tanto el esposo como ella tenían problemas de confusión mental y notaron que estaban siempre riñendo entre sí. El hogar estaba lleno de conflictos y los niños estaban experimentando pesadillas horribles y no podían dormir bien. Toda la familia estaba enferma todo el tiempo, con afecciones tales como resfriados, gripes y alergias. Nada particularmente serio, pero sí les causaban muchas molestias. La mujer había leído mis 2 primeros libros y nos dijo que estaba casi segura
de que su casa estaba contaminada por demonios, aunque no podía asegurarlo del todo. Ella y su esposo habían orado en varios sitios de la casa. Habían untado aceite en ellos y habían ordenado en el nombre de Jesucristo que cualquier espíritu inmundo saliera de la casa. Le habían pedido a Dios que purificara y santificara la casa para su servicio. Pero esto no les había servido de ayuda. ¿Qué podemos hacer?, nos preguntaron. Lo primero que les sugerimos fue que las familias se fueran de la casa durante un fin de semana, de por lo menos 3 días, o por toda una semana, si les resultaba posible, y que no regresaran a la casa bajo ningún concepto durante ese periodo de tiempo. Aceptaron nuestro consejo y nos llamaron después que regresaron a su casa. La señora dijo que habían tenido un fin de semana maravillosamente tranquilo. Los niños durmieron bien, no tuvieron pesadillas y ella y su esposo descubrieron que se amaban de verdad. A pesar de todo lo ocurrido, al punto de que no tuvieron ni una sola desaveniencia durante todo el fin de semana, ahora sí tenían la seguridad de que el problema estaba en la casa. Entonces les dijimos que ella y su esposo tendrían que escudriñar cada pulgada de la casa para encontrar cualquier cosa que fuera inmunda, como marcas, señales u objetos ocultistas y otras cosas por el estilo. Volvimos a saber de ello cerca de una semana después. Este matrimonio había dedicado todo un día para orar en los diversos lugares de la casa, escudriñando cada rincón. Miraron en todos los lugares de la vivienda, de arriba a abajo y de un extremo a otro, pero no encontraban nada. Sin embargo, se sentían dirigidos al cuarto de juegos que había en el sótano. Era una habitación hermosamente acabada y alfombrada, y se dieron cuenta de que se sentían muy mal cada vez que se encontraban en el centro de la habitación. Por último, contrataron a unos trabajadores para que quitaran la alfombra. Allí, en el centro del piso, había la figura de una estrella de 5 puntas, encerrada dentro de un círculo con las palabras "Salve Satanás" escritas sobre ella. El dibujo y las palabras habían sido bien grabadas en el cemento antes que se endureciera, y después colocaron sobre el dibujo un relleno de paja y alfombra. No había forma de quitar esto a menos que se hiciera con un martillo perforador y se sacara todo el pedazo de cemento en el que estaba dibujada la estrella. Mientras estuviera allí el dibujo, los demonios tenían el derecho legal de habitar la casa. Después de discutirlo y de orar mucho, el matrimonio decidió vender la casa. Perdieron mucho dinero en la operación. No taparon el dibujo que había en el piso del cemento del sótano cuando ofrecieron la casa en venta, y las personas que la compraron estaban encantadas con la casa, con figura y todo, porque estaban muy relacionadas con el ocultismo. Creemos que la pareja que vendió la casa hizo una sabia decisión. Dudamos que la casa pudiera ser purificada porque fue claramente dedicada a Satanás cuando fue construida. ¿Hay alguna pauta bíblica en cuanto a esto? Sí la hay, y la encontramos en Levítico. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa.
Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que raspen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa. Inmunda es derribarla. Por tanto, la tal casa debe ser derribada. Sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Levítico, capítulo 14, verso 33 al 45. Obsérvese, por favor, que al comienzo de esta porción de la Escritura el Señor dice: si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. ¿Por qué ponía Dios la plaga en la casa? Como señal a los hijos de Israel de que la casa era inmunda, de que había algo malo en ella. Si la plaga no podía ser quitada de la casa, entonces toda la casa se debía destruir, no se debía habitar. ¿Por qué razón? Creemos que eran viviendas construidas con el propósito específico de ser utilizadas en la adoración de las divinidades malignas cananeas. Los espíritus demoníacos tenían derecho legal sobre estas casas. Por eso el Señor ponía la plaga en las casas como señal de que eran inmundas, no adecuadas para que vivieran en ellas los hijos de Israel. Las casas tenían que ser destruidas al igual que todos los altares y objetos utilizados en la adoración de las deidades malignas. Sabemos de 2 iglesias que compraron edificios construidos originalmente como logias masónicas. Ninguna de estas iglesias pudo jamás prosperar. En realidad, ambas congregaciones fueron devastadas del todo y se disolvieron en un periodo de 2 o 3 años. La masonería no es una organización cristiana. Sus edificios están diseñados para sus organizaciones y dedicados al servicio de los masones. No creemos que esos edificios puedan ser purificados porque fueron construidos para el servicio de los espíritus malignos. Las iglesias están también seriamente afectadas por las maldiciones sobre la tierra en la que se han construido o por maldiciones contra el edificio mismo de la iglesia. Un buen ejemplo de esto es una congregación de los nazarenos, a la que unos apreciados amigos nuestros comenzaron a asistir hace cuestión de un año. Estaban preocupados porque la iglesia había ido cuesta abajo durante varios años. Nadie se convertía y había una larga historia de mucha enfermedad y disensión dentro de la iglesia. Al conocer a la congregación se enteraron de que algunas personas habían penetrado en el templo años antes.
Un grupo de satanistas había realizado al parecer un sacrificio sangriento dentro de la iglesia. En las paredes pintaron con sangre símbolos ocultistas y el altar fue embadurnado con sangre y excremento. Los miembros de la iglesia limpiaron con esmero las paredes, las pintaron de nuevo y purificaron el altar. Sin embargo, nadie sabía que tenían que quebrantar las poderosas maldiciones que se habían colocado sobre la iglesia a través de aquel rito satánico, ni tampoco que debían expulsar a los espíritus inmundos asociados con las maldiciones contra la iglesia. Estos amigos nuestros le dijeron a su pastor lo que debía hacerse. Ellos y el pastor fueron por todo el edificio de la iglesia, ungiéndolo con aceite y orando y ordenando que las maldiciones fueran quebrantadas y que los demonios se marcharan en el nombre de Jesucristo. Desde entonces la iglesia ha experimentado un crecimiento. El año pasado estuvimos en contacto con el pastor de una iglesia muy antigua de Virginia. Esta iglesia fue construida antes de la Guerra Civil de los Estados Unidos y tiene un cementerio vetusto como parte de su terreno. Esta congregación se caracteriza por una incidencia muy elevada de colapsos nerviosos y suicidios. Es, además, una iglesia con muchos problemas y se ha dividido varias veces en los últimos 30 años. El nuevo pastor, que había estado al frente de la iglesia por casi 6 meses, nos llamó. Él y su familia estaban siendo perturbados por fenómenos demoníacos nunca antes experimentados. Varias cosas habían sucedido a un mismo tiempo en esta iglesia. Los problemas personales del pastor y los de su familia habían empezado al mes siguiente de llegar a la iglesia. Me contó que un sábado por la noche, ya tarde, después de estudiar su sermón, que predicaría la mañana siguiente, cerró el templo y se fue caminando a su casa, que estaba a corta distancia del edificio de la iglesia. Entonces dirigió su mirada al cementerio y vio a un grupo de personas vestidas con ropas y capuchas negras. Estaban tomadas de la mano, salmodiando y caminando en círculo alrededor de una lápida grande y ornamentada. Por no saber nada acerca del ocultismo o de la hechicería, simplemente se dirigió al grupo, interrumpió su rito y les informó que se encontraban en una propiedad privada. Después les ordenó que salieran de allí de inmediato y los amenazó con llamar a la policía si no lo hacían. Como ellos se marcharon sin causar problemas, el nuevo pastor llegó a la casa pensando que el asunto había terminado. Pero no fue así. A partir de ese momento, él y su familia comenzaron a experimentar pesadillas horribles, enfermedades y lo que consideraban alucinaciones, pero que en realidad eran apariciones demoníacas. Por último, el Señor lo puso en contacto con mis libros y comenzó a entender que estaban bajo un ataque demoníaco. Su contacto con nosotros sirvió no solo para ayudarlo a enfrentar las maldiciones puestas sobre él y sobre su familia por ese grupo de ocultistas, sino también para que se interesara en conocer la historia y el carácter de la congregación. Le sugerimos que estudiara la historia de la iglesia, que había ocurrido poco más o menos 30 años atrás, antes que comenzaran todos los problemas que habían caracterizado a la congregación desde entonces. Para su sorpresa, descubrió que a comienzos de la década de los años 60, la iglesia había invitado a hablar a un médium muy conocido y popular a nivel nacional. Las predicciones de esta mujer se publicaban en todos los medios de comunicación de su época.
Los registros de la iglesia señalaban que la conferencia que ella dictó tuvo una numerosa asistencia. Esta iglesia estaba bajo una maldición de Dios. Habían pecado contra el Señor al traer a una adivina y medium y darle una posición de honor y autoridad en la iglesia, al permitirle que diera una conferencia desde el púlpito. Todo el Antiguo Testamento condena una y otra vez cualquier asociación con personas así. El resultado fue que Satanás tuvo vía libre para atacar a la congregación. No es de extrañar que los hechiceros locales se sintieran tan cómodos viniendo al cementerio de la iglesia para practicar sus ritos. Nos hubiera gustado decirle que este caso tuvo un final feliz, pero no podemos. El pastor se enfrascó en una seria confrontación con el liderazgo de la iglesia. Él quería que todos los miembros de la congregación se arrepintieran por la acción de traer a esta medium a la iglesia, pero se negaron a hacerlo. Al final, la presión contra el pastor fue tan grande que renunció a la iglesia. Es algo muy grave traer algo inmundo a la casa de Dios. La destrucción vendrá con toda seguridad. Dios habla en serio cuando dijo lo siguiente a los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no te has de inclinar a ningún otro Dios? Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo capítulo 34, verso 14. Recuerde que Dios es un Dios celoso. Usted no puede adorar a Dios y a algo más. Usted no puede servir a Dios y honrar o adorar a algo más.